Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Sonia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mi nombre es Daniel y mi compañera Erika. La tarde de hoy pues queremos unos minuticos que nos regale de su trabajo como escritora. Quería que nos contara, bueno, ¿qué escribes? ¿Hacia dónde escribes? ¿Para quiénes escribes? Bueno, primero que todo, mi nombre completo es Sonia Gamboa. Yo soy profesora de la UIS. Rápidamente mi formación es como ingeniera de sistemas y luego, bueno, una maestría en sistemas también, y luego hice un doctorado en educación con énfasis en filosofía. Entonces, casi que como que mi carrera profesional, sobre todo lo que he escrito, está orientado a ver como ese rol de las tecnologías en los aspectos de la vida humana. En uno de ellos es la formación, o sea, tan solo uno de ellos. Y en términos muy generales, el asunto del ser humano para la filosofía es cómo se hace cada quien individualmente ser humano. Entonces, hacia allá han estado orientados como mis trabajos profesionales. Pues yo doy clases en la Escuela de Ingeniería de Sistemas acerca de unas metodologías para el desarrollo de software, pero también trato de enseñar en el posgrado el asunto de la tecnología como una parte de las estructuras del mundo de la vida, de la vida cotidiana. Bueno, eso en términos generales. ¿Cómo seguimos? Bueno, ¿qué dificultades crees que ha tenido la gente para escribir acá? ¿La gente sí lee, no lee, sí escribe? Pues es que yo creo que son varios problemas que, pues, digamos que entre todos nos hacen como una cultura poco lectora, ¿no? Digamos que con la muerte de García Márquez había mucha reflexión alrededor de eso, de cómo la lectura es en los colegios, por ejemplo, pues una obligación, una tortura, y no ese disfrute, ese goce que debe ser la lectura. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a crecer no lectores, y pues el paso de leer a escribir, es decir, para empezar a escribir hay que saber primero leer. Entonces, a mí sí me parece muy difícil tener una cultura escritora si antes no se ha pasado por ese proceso de hacernos primero lectores, ¿sí? Sufrimos en las universidades con los estudiantes porque no pueden escribir 2 hojas, porque no les fluye. En mi caso particular, yo, digamos, porque mi carrera es académica, le empecé a hacer a la escritura, tuve buenos maestros, y digamos que aprendí un conjunto de técnicas como para que ese asunto de no sé qué escribir en la primera página, pues la hoja sí, en blanco, la sí, batalla de la primera hoja en blanco. exacto. Entonces uno no arranca por la primera hoja, simplemente. Entonces, ya, yo pienso que es un proceso que tiene que darse, que uno no puede esperar que se dé simultáneamente en la cultura, que de un día para otro seamos una cultura lectora y escritora sobre todo, pero pues pienso que puede hacerse de a poco. Yo casi que con la carrera profesional he tenido la crianza de mi hijo, y en él, o sea, lo que yo estudio y lo que puedo decir que en lo que creo como educadora, pues lo he practicado con mi hijo y ha funcionado. Entonces, desde que era un bebecito, yo le compraba los libros de cartón grueso y él leía. Todavía tengo un libro que no era de cartón y que lo leyó desde chiquito, lo volvió nada, pero ahí se lo tengo. Y porque había cosas que le gustaban, y desde muy chiquito, allá en el libro están, búsquelas. Entonces, él es muy buen lector, es muy buen lector. El tipo se lee como unos 5 libros mensuales, además de lo que hace en el colegio, se toca leyendo. Entonces, digamos que es una cosa que hay que educar, ¿no? Y hay que educarlo en el gusto por la lectura y luego por la escritura. Ya que Sonia dice y habla y toca el tema de lo que es el educar, ¿cuál es el papel fundamental que debe tener un docente a la hora de hacer? ¿Cómo motiva a un estudiante a que se vuelva buen lector, a que ame eso y no le parezca harto, no le parezca aburrido, no le parezca, ay, sí? ¿Cómo hace uno? La Sí, nota, sino realmente porque quede
la enseñanza, ese detrás escondido ahí, ese mensaje que de pronto... Yo creo que no solamente con respecto a la lectura, pero digamos que vamos a ir a eso como punto de llegada. En ese libro, en el que está abajo, se llama La humanización como formación. Hay una tesis muy clara, que es que la educación, antes que obviamente conocimientos, tiene que llevar un proceso de formación, que es el asunto de que la persona desarrolle un conjunto de valores. Y lo que decimos en ese libro es que la formación no es asunto solo de la escuela, aunque también lo es fuertemente, es asunto de la familia, y solo la familia, la escuela y la sociedad lo hacen conscientemente, deliberadamente, pero hay muchos espacios de formación que no son pensados, ¿sí? Por ejemplo, cuando un niño juega con otro niño y el niño 1 le pega al 2 y el 2 se voltea y le dice, ¿por qué me pega? Le puedo responder o con un golpe o con una pregunta. Ahí hay un proceso de formación que el niño 2 no lo está pensando, pero que muy probablemente va a influir sobre el niño 1. ¿Cómo se da ese proceso? Porque hay una regulación social en todo lo que hacemos. O sea, somos lo que somos por las sociedades en las que nos movemos. Es necesario formar por una razón, porque es que conocemos a Hitler y conocemos a Uribe y conocemos formas de violencia en la sociedad que se nos naturalizan, o sea, que se nos vuelven normales, y sin ir muy lejos, esposos que maltratan a sus esposos, aunque no les peguen. Y si no, o sea, formar implica que la gente entienda qué es ser humano, qué es ser un ser humano, y que defienda esas posturas, ¿sí? Entonces ahí se forman valores del respeto, la solidaridad, el reconocimiento del otro, pero además valores como la democracia, que hacen que no solamente el respeto a los míos, sino a los que no conozco, ¿sí? El respeto por la historia, o sea, por los que vienen detrás, o sea, por los que ya estuvieron, el respeto por esa memoria y el respeto por las generaciones que vienen. Bueno, entonces, si no hay formación, ese tipo de cosas no se dan y la cultura no adquiere como esa identidad. En ese sentido, puntualizándolo ya en el tema de la lectura y la escritura, tiene que ser parte de los valores que se forman la lectura y la escritura, como un valor, no como una tarea, ¿sí? No como un deber de la clase, es que toca leer esto y se sienta uno a leer y se duerme y se levanta y sigue siendo igual de aburrido. No, cuando un profesor logra presentar las cosas de manera entretenida, por decirlo de alguna manera, no tiene nada de malo, el estudiante se ve motivado a leer. En el caso, por ejemplo, de la historia, yo tuve unas clases de historia aburridas al extremo y después empiezo a ver que en el cine hay historias llevadas al cine, pues no iguales que como sucedieron, pero quién dice cómo fueron. Sí. Pero genera la inquietud. Claro, hay History Channel, hay Discovery Channel, hay una cantidad de dispositivos que motivan a la gente a que, carajo, después de que uno vea la cosa ahí, ya uno se puede motivar a ir a las fuentes escritas, ¿sí? Entonces, yo pienso que el asunto es de motivación, pero no por la lectura y la escritura en sí, sino por lo que hay allá adentro. ¿Cuánta gente no ha leído a García Márquez en nuestro país? O sea, todos lo lloramos, ¿cuánta gente no lo ha leído? ¿Cuántos mensajes hubo como que hay en nuestro Nobel? Pero ¿qué hay detrás de eso? En cambio, si uno llega a encontrar comentarios como, por ejemplo, mire, es que García Márquez describió las estructuras de la cultura colombiana. Si uno quiere entenderse en su rol de mujer, por ejemplo, vaya a García Márquez. Es como si hubiera hecho una filosofía, un estudio sociológico, científicamente hecho sobre la estructura de la sociedad, y al que le interese el tema, se vaya a leer Cien años de soledad, ¿sí? Entonces, no es vaya a García Márquez y uno, ay, ¿por dónde arranco a leer esta vaina? No, es que hay ahí adentro que a propósito de la muerte de él uno puede motivar a la gente a que vaya y lo lea. Porque estas 2 semanas es eso, sí. precisamente cae en una fecha muy
mundial, que es el Día del Idioma. Entonces va a entrar y va a encajar dentro de esos días. Entonces me imagino que en nuestro país, si a nivel de educación preparará una fecha muy especial, a nivel de las escuelas, los colegios, universidades, decretará ese día como algo fundamental. Así como que el Día del Idioma a nivel mundial, pues para nosotros será Gabriel García Márquez, y es una nacimiento, mira, perfecto. Bueno, una de las cosas que yo veo acá, y como docentes que nos estamos formando, y como docente que yo soy también, trabajo en un colegio como preescolar, y veo el primer título, creatividad. Esa es una palabra que realmente tenemos que manejar todos los docentes a toda hora en el aula de clase. Los libros que tú haces, una vez hecho el boceto, ya escritos, impreso, ¿qué sucedió en el momento en que salió este libro al mercado, en el que llegó al público, a la marca? ¿Qué has sabido? ¿Cambió? ¿Ha generado cambios? ¿Qué te ha llegado? ¿Qué retroalimentación te ha llegado una vez escrito este libro? Bueno, eso es muy chévere porque uno nunca sabe qué va a pasar. Uno le dedica tiempo a esas cosas, a veces uno no sabe que va a ser libro, y de pronto, como pasó con este libro, que éramos 3 investigadores, hasta que dijimos, oiga, ya hemos hecho cada uno y en conjunto suficiente material para un libro. Venga, miramos qué se puede hacer y cómo le damos unidad. La característica del libro, pues el libro académico, es que propone una tesis y la desarrolla, ¿sí? De otra manera es un compendio, no se llama libro. Entonces, darle esa unidad, uno como que le trabaja mucho el asunto, a la corrección de estilo. Cuando el libro sale, lo primero que yo he sentido es yo no quiero verlo, porque donde uno lo abre, ahí encuentra el error que no vio 50 veces que lo revisó. Bueno, después de eso, uno nunca sabe qué va a pasar, ¿sí? Uno nunca sabe a qué manos va a llegar. Por ejemplo, estos libros, los dos hacen parte cada uno de una colección diferente. Los dos son colecciones académicas. Esta es de universidad pública solamente. Esta es de una editorial privada que se llama San Pablo. Pero varios de esos libros de la colección se han hecho con la universidad pública. Como el objetivo es que se vendan, o sea, que ojalá muchísima gente los tenga en sus manos, son muy económicos. Este libro se vendió a 12.000 pesos y este a 28.000. Son muy económicos. Y el papel, o sea, toda la forma como están hechos es para que sean de una lectura confortable, pero además se puedan cargar. Ustedes que son muy livianos. Y obviamente para el docente, todo es para el bolso. Que todo es al morral, sí. Uno va en el transporte y va leyendo. Sí. Y que tiene un contenido, me encanta ese título, me encanta mucho. Por el rol que manejamos con preescolar con niños. Sí. Realmente veo que es muy interesante, realmente me gusta mucho. Es ahora una inquietud para leer. Bueno, pues entonces le cuento, por ejemplo, qué pasó con ese libro. Ese libro fue mi tesis de maestría, ¿sí? Yo lo tenía ahí y el director de esa colección me dijo, públicalo, en una colección de filosofía. Entonces, nunca supimos qué iba a pasar, se produjo como con ese miedo de que se iban a quedar los 2.000 ejemplares allá. El libro se agotó por el tema, se agotó porque está puesto muy como se desarrolla una investigación. O sea, lo dejamos en el mismo formato de investigación. Y se imprimió una segunda vez. No es segunda edición, sino segunda impresión. ¿Sí? Primera reimpresión, que se imprimió exactamente igual y se agotó la segunda. Tuve la intención de decirles se lo regalo, pero sé que me quedan esos dos. No. El título, me encanta el título, ojalá que mis compañeros tengan la oportunidad de buscarlo. Es algo muy fundamental, es algo que nos estudiamos todos los días, todas las semanas, para quienes preparamos clase, para entrar a un aula. Muchas veces se prepara una clase y llega al aula y no se va a desarrollar lo que usted preparó, tiene que cambiarlo. Entonces, somos una creatividad constante, tenemos que estar luchando. Entornos virtuales de aprendizaje, esa palabra que siempre la estamos viendo, y es el entorno de esta inquietud, hacia dónde queremos llegar. La escritura va dirigida obviamente
para encontrarse hacia estudiantes, ¿cierto? Más a profesores. A docentes. Bueno, llegó a manos de docentes que te han dicho que Bueno, yo tuve un par de invitaciones a hablar del libro. Sí, la idea es, este libro salió en el 2004, que era en ese momento donde sabíamos que había que usar las tecnologías y no sabíamos todavía cómo, ni para qué servía. Entonces era un buen momento, como todavía sigue siendo un tema vigente de los entornos virtuales, pero ya está mucho más estudiado, más caracterizado, por decirlo de alguna manera. Ya encuentra uno categorías, encuentra uno, sí, como temas donde clasificarse y eso, porque es que eso antes era muy difuso. Entonces fue muy chévere haber escuchado como realimentación que la gente decía, bueno, sí, nos muestra una manera de usar los entornos virtuales, no necesariamente para poner contenidos y ya, sino, porque ahí lo que hacemos, lo que hice yo como proyecto de maestría es que desarrollé unos jueguitos que se ponían dentro de una plataforma de esas que estaban en ese momento, como Blackboard, Sakai, en ese momento no me acuerdo si estaba Sakai, WebCT, Blackboard, y el grupo de investigación está haciendo la suya propia. Entonces el asunto era poner esas herramientas ahí de manera que la gente, cuando entrara a buscar los contenidos de la materia, jugara, o sea, era una cosa lúdica, ¿sí? Y son 5 juegos basados como en unas técnicas de creatividad y eso. Entonces era interesante por eso, porque proponía maneras de usar esos entornos para buscar habilidades que no están necesariamente, o sea, que son habilidades transversales que tenemos que buscar en todos los estudiantes, ¿sí? Eso fue como lo más interesante. Ya después de eso, este libro es del 2008, tiene 4 años de diferencia. Ya en este libro desarrollamos la idea de que el profesor tiene que ser un diseñador de ambientes de aprendizaje, con tecnologías o sin tecnologías. O sea, lo que usted dice es cierto, la educación no es necesariamente una ciencia, porque es que uno puede planear todo y la cosa sale como las circunstancias lo dan. El día que uno llega con su clase preparada, ese día ha habido algún evento importante, pues en el nivel universitario, en el escolar no, pero ha pasado algo que hace que los estudiantes quieran hablar, y si uno encuentra el entorno, le toca a uno dejar de lado la clase para hablar del asunto que es de interés de ellos en ese momento. Entonces, la educación no es una cosa ni fija, ni digamos que uno pueda predecir del todo, y por eso el profesor tiene que estar siempre teniendo en cuenta que hay unos elementos que tiene que manejar para diseñar ambientes de aprendizaje, ¿sí? O sea, y que con esos elementos debe jugar dependiendo de las circunstancias. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el profesor tiene que ser un experto, por ejemplo, ustedes que están estudiando para ser profesores, tienen que ser expertos tanto en docencia, en pedagogía, como expertos en el tema que enseñan. Son las dos cosas, no puede ser ni la una ni la otra, ¿sí? No puede, el problema que tenemos en la UIS, gente que sabe mucho de ciencias duras, no saben de pedagogía, y saben mucho pero no lo saben enseñar. Tiene que haber una voluntad de enseñar y un objetivo que se persiga en esa enseñanza, ¿sí? O sea, cada vez que un profesor hace o propone una actividad, tiene que saber qué está buscando con ella. Pero además tiene que haber voluntad de que está ahí para aprender, porque él no aprende si no quiere. Esa voluntad, ahí es donde encaja la motivación. ¿Cómo hace uno para enseñarle a un adolescente que no le importa nada en la vida? Que no quiere, no quiere estar nada, en clase, sí. No, ni voltea a mirar el tablero, ni atiende a lista, no sabe ni las normas básicas para tener el cuaderno, para sentarse. Lo lleva, no les importa. Sí. Y regáñelos, les importa menos. Sí. Entonces, ahí es donde está, o sea, cómo ese profesor motiva la voluntad del estudiante. Tiene que haber una evaluación, o sea, las actividades que el profesor desarrolla siempre tiene que tenerlas a la vista, monitoreadas, no necesariamente una calificación, ¿no? Sí. Sino una evaluación de lo que yo estoy llevando para allá, cómo lo están recibiendo los estudiantes. Están ahí aburridos. En mis cursos, por ejemplo, hay computadores y yo hablo allá y ellos están acá en el computador. Y es muy chistoso porque yo les digo, ustedes miren para donde quieran,
Y si están en Facebook, sigan en Facebook. O sea, yo no tengo ningún problema. Pero yo sí necesito saber que estamos todos en lo mismo. Entonces, intervienen. Así como para que yo no les interrumpa lo que están. Porque son jóvenes que están hoy en día familiarizados con que estudian a la vez que oyen música. Y entonces, que uno los ponga así a mirarlo a uno, se aburre. Entonces uno tiene que saber jugar con esos entornos. Y con otras cosas que son mucho más básicas, que uno no puede enseñar en medio de la calle, en el ruido, ¿no? Tiene que haber físicamente un ambiente para el asunto. Sí. Bueno, ¿qué estrategias pueden funcionar para el docente para empezar a hacer esto, escribir? Que no solamente sea el docente que llega al aula, que se preocupa por dar el conocimiento a los alumnos, que también de pronto leen, pero no se enfrenta a la hoja en blanco, que de pronto tiene cosas interiores y quiere compartir, no solamente a sus papás, a sus alumnos, sino también en un medio escrito. ¿Qué estrategias puede adoptar un docente para empezar a escribir de tu experiencia, que ha sido en 2 libros, o que lleves escrito en tu mente, porque no solamente que sea físico, sino también en cosas internas, una hoja mental, digo yo? Si falta simplemente sacarla en la empresa. Bueno, hay una estrategia que para mí funciona muy bien, y es, bueno, antes de decir la estrategia, si la olvido me dicen, es un truquito. Antes que nada, para mí ser docente, al menos en el nivel de universidad, ser docente universitario para mí, yo sé que esto no lo comparten todos los docentes, es ser docente investigador. O sea, uno tiene que procurar como docente siempre enseñar cosas que está investigando, y eso lo obliga a uno a investigar. Entonces, ¿cómo voy a hablarles de tecnologías que se insertan en el mundo de la vida? Como si fuera esa clase donde uno llega ya a contarles solamente, no funciona tan bien como decirles, oiga, venga, estudiémoslo, ¿sí? Investiguémoslo, hagamos prácticas que nos muestren lo que estamos investigando. O sea, ser docente investigador y llevar esa investigación al aula. Eso implica que uno no sigue el mismo libreto todos los semestres, que uno se da en ese mismo rol de diseñador de ambientes de aprendizaje. Diseña una investigación que lleva también al aula de clase, ¿sí? Si uno trabaja de esa manera, hay una forma de producción del conocimiento que digamos que los papás de eso son los alemanes, ¿no? Que se llama precisamente seminario alemán, que es el conocimiento no está todo construido, hay unas cosas escritas, leámoslas y aquí entre nosotros interpretamos y construimos cosas nuevas a la luz de hoy. O sea, ahí en la clase se está viendo el estado del arte, porque lo que dijo fulanito, así se hace 5 años, y lo confrontamos con las circunstancias de hoy, ¿sí? En esa forma de hacer la clase, se llega siempre a la clase con un texto escrito por el profesor o por los estudiantes. Ahí hay una forma de escritura, ¿sí? Pero un profesor disciplinado, yo lo logro a veces, no siempre, un profesor disciplinado debería escribir su clase. Ese es el truco al que me iba a referir. Yo he tenido la disciplina en algunos cursos y después leo lo que ya he escrito en los anteriores y veo un poco qué se va desarrollando. Pero hay materias que se prestan para que uno escriba su clase y uno va explicando con el libreto escrito. A veces puede ser un poquito tedioso para ellos, porque están, y en el colegio más, ¿no? Pero en el nivel de universidad uno les dice, mire, puede que sea tedioso, pero es que yo esta clase sí la preparé, y esta clase sale de aquí, junto con las otras, a desarrollar una teoría. O sea, después de que ya uno tiene 10 clases escritas, imposible que ahí no haya dicho algo. ¿Qué es lo que uno escribe ahí? Lo que uno va a explicar, lo que leyó, pues, interpretado por el profesor y puesto a la luz de hoy. Entonces, no hay que pensar en el libro. Yo nunca, ahorita tengo en prensa 2 libros y estos 2. Yo nunca he pensado voy a empezar a escribir un libro sobre. No, escribo cosas y cuando uno tiene una cantidad de cosas escritas, dice, oiga, aquí ya hay una teoría. Y pueden pasar 2 años. O sea, uno no se sienta a escribir un libro, como si pasa en literatura, ¿sí? En la academia no pasa así, al menos desde mi experiencia.
Entonces un poco la recomendación, hay profesores que no escriben porque no saben cómo hacerlo, un poco la recomendación es esa, pues, cada vez que piensen algo escriban. Esa ha sido como la inquietud, y que de un tiempo para acá pues la lectura se ha perdido. Compara uno amigos y no, a mí me ponían a leer 4, 5, 6 libros. Ahora, por ejemplo, en mi experiencia no, 1 o 2 libros al año, si Sí. acaso. Y eso era, corra la idea como por presentar y a la semana siguiente le iban a preguntar ni el nombre, es importante. Entonces de pronto también repercute cuando ya llegan a ser profesionales. Solamente es cartón, salir del paso, pero adentro ¿qué quedó? ¿Qué hay para repartir? Entonces, Sí, sí, cierto. ¿qué más? No, es que Sonia lo habla y lo aborda Sí, de una manera en serio que es muy motivador para nosotros, sobre todo para mí, pues que yo menos experiencia que Daniel en este campo de la educación. Entonces es eso, es como ver, como alimentarme sobre todas esas cosas que surgen y como que uno dice, voy a empezar a manejarlo porque claro, o sea, las herramientas que de pronto uno tiene son muy rústicas, son muy básicas y son cosas muy sencillas que el rector del colegio le dice a uno, no, hágalo así. Bueno, yo lo hago así, pero yo lo tenía de tal manera, no póngalo sin plantel. Entonces ya con todo lo que dices ya uno queda como con la espinita y como con la idea de, ok, voy a empezar a hacerlo de esa manera porque pues, personalmente yo escribo. Para mí no son cosas ni manuales ni nada, porque soy muy aburrida. Entonces para mí es más fácil sentarme a escribir. Para mí es mucho más sencillo así. Y todo lo mío siempre ha sido así, porque también en mi casa, en mi familia siempre ha sido de lectores. Entonces las bibliotecas y coger un libro y para mí era súper tedioso llegar al colegio y me dijeron, lea esto. Sí, No, el libro obligatorio lo Era peor. horrible. Sí, ese mismo. era horrible. O sea, siempre he dicho y siempre criticaba a mis profesores y hablaba con ellos, ¿por qué no se lo dejan a uno a lección? Coja un libro, el que usted quiera, y haga un ensayo sobre él y cuéntenme entonces qué pasó en el libro, pero siempre era eso. O sea, los libros que a nosotros, yo creo que a mí me pusieron personalmente a leer en el colegio, que me gustaran, solo 2, El perfume y Ensayo sobre la ceguera. Fueron los únicos 2 libros que me acuerdo que son memorables y que todavía los saco de mi librero y los reviso. El resto, Bueno, pero es que hay libros que son aburridos, pero bueno, lo que pasa es que si a uno no le, o sea, si a uno le dijeran esto que yo voy a decir, cuando le mandan a leer el libro, uno hasta se motivaba, que son pues como el Quijote o como 100 años de soledad, que es que han marcado una ruptura en el lenguaje, en la lengua, pues. Entonces si a uno le dice, mire, es que este libro es importante porque pasó en esa época, póngalo uno en contexto, lo mandan a uno sí, así a palo seco a leerse esas vainas, pues. exacto. O sea, es como eso siempre por lo menos nosotros el profesor, digamos en la carrera que estamos, es eso, cómo motivar a un estudiante a que haga algo porque le nace y no porque yo lo obligo. Sí. Entonces es eso, si a uno se lo presentan de una manera divertida, de una manera chévere y se lo cuentan a uno antes de uno queda como, uy sí, aguanta. Toca leer. Claro, toca, pero si uno, no, es que le tocó, le Sí. figuró o baile así, Sí. o sea, es eso. Bueno, Sonia, desde el nivel de Santander, nosotros nos caracterizamos por algo. Siempre nombran Santander y se escucha que la comida, que la forma de hablar, que nuestro genio, que habla con las manos, la mujer se conoce mucho más, dicen cosas. Nuestro aporte cultural desde acá, desde Bucaramanga, regional, ¿tú cómo ves? ¿Qué pasa acá en Bucaramanga con la parte docente, la parte cultural? ¿Ha cambiado? ¿No cambia? ¿Los docentes son buenos, son malos? ¿Qué ha pasado? Sí. Bueno, yo creo que una cosa es el nivel del chiste, ¿sí? Pues que cada región del país tiene sus propios chistes. Y así como Sí. nosotros echamos chistes de pastusos, ellos echan chistes de santanderianos, se divierten con nosotros. Entonces, yo lo que siento en el nivel nacional, porque a nivel internacional casi que no nos reconocen de una región u otra, ¿no? Casi que creen que todos somos paisas. Países. Sí. Esa es la imagen. ¿Y usted qué más? ¿Cómo está? No. Sí. Entonces, a nivel nacional, yo siento que por Santander hay respeto. O sea, siento que
tanto en el nivel académico, en el profesional, incluso en el artístico, que no es tan conocido para mí, hay un reconocimiento de que los santanderianos somos muy trabajadores, que somos gente creativa. Incluso por ejemplo, hay unas narraciones acerca de que los santanderianos, bueno, somos como somos por, digamos, bueno, hay influencia de los alemanes, por eso somos tan fuertes. Pero además es que vienen y miran estas tierras amarillas que se ven tan bonitas y dicen, pero es que en esas tierras áridas, ahí no se da nada. O sea, ¿cómo no van a hacer de esa fortaleza si es que miren cómo les tocó para sembrar, para cultivar, caramba? Bueno, entonces sí hay una fortaleza en el santanderiano, sí uno choca cuando está por fuera, pero digamos choca, pero por el volumen de la voz, no porque nuestra actitud sea peleonera, por decirlo de alguna manera. O sea, cuando uno va a mirar, los que arman las peleas no son los santanderianos. Es más, nosotros decimos las cosas y la cosa ya quedó dicha y de ahí no se deriva nada. En cambio hay otras culturas que se guardan lo que tienen que decir. Bueno. Entonces yo lo que siento es que hay respeto, digamos, por Santander en todos los niveles. Y sobre todo, bueno, sí, hablemos de Santander porque no nos reconocen como Bucaramanga y luego otras cosas. De aquí salieron pues héroes de la historia colombiana, varios. Entonces, incluso héroes más recientes, ¿no? Como Luis Carlos de Alán. Sí. Entonces, bueno, hay un respeto. Yo siento que Santander, o en el nivel académico, lo sentí cuando estuve fuera, a veces somos muy encerrados, o sea, a veces no tenemos como esa visión de intercambio permanente, como que nos quedamos acá, no por eso no avanzamos, sí tenemos nuestra propia evolución, pero a veces no damos lugar a que otros vengan y también hablen, porque es que esto es entre todos, o sea, no pasa nada que alguien venga y diga, si uno no endiosa al que venga, pues no pasa nada. Entonces a nivel nacional como que hay mucho celo por el que viene, pero pasa que viene a nivel internacional y ahí sí les entregamos páramos, pueblos enteros. Entonces yo vería como ese defectico y eso hay unas estructuras culturales que también son un poco vistas desde fuera. Me decía ayer un amigo que Santander es la tierra más rara del país, es la región más machista, además las mujeres también son machistas. Sí, o sea, somos una cultura conservadora, muy machista, los hombres y las mujeres al mismo tiempo. Entonces, eso nos determina de alguna manera, pero pues también es como una característica con la que tenemos que jugar, ¿sí? O sea, en los roles familiares, en los roles laborales, son cosas que uno tiene que manejar. Yo, por ejemplo, llegué a un entorno en el que había solo hombres, y cuando llegué a trabajar, cuando entré ahí me recibieron con tabla de quesos, hubo vino ese día, y entonces me decían todos los señores que para la más bella flor que había llegado, y no sé qué, yo decía, estos no se imaginan quién les llegó, o sea, esta bella flor cuando saquen las uñas, pobrecitos, y así, entonces un poco lo van cogiendo a uno como la secretaria del grupo, es que tú eres la única que tiene genio, no, pues, sí, qué pena, yo tengo genio, pero a mí no me usen. A uno como mujer le toca, si uno está bien con esos roles, pues quédese así, pero si uno quiere cambiarlo le toca a uno mismo, pero ese es en el nivel, digamos regional. Yo creo que estamos a la par en cuanto, es que esa palabra desarrollo no me gusta, porque o sea, desarrollo es una categoría de que vengan las industrias multinacionales y nos colonizan. Entonces, no quiero usar esa categoría, pero digamos que estamos en el nivel de lo que está haciendo el país en todas las áreas, en arte, en academia, en educación. Estamos a nivel, pero ese nivel tenemos que procurarlo nosotros mismos. O sea, sí tiene que haber una voluntad de quienes trabajan de estar al nivel. No necesitamos estar en Bogotá para estar metidos como en los entornos en los que debemos estar, ¿sí? Hay que estar en la jugada, pero eso creo que depende de cada individuo, cada uno. Exacto.
Obviamente agradecería a Sonia por el tiempo, por toda la dedicación, la disposición, la colaboración. No, muchas gracias a en todo ustedes. esto.